Filosofía de pasillo, de la caverna a las aulas, entendiendo la política pública educativa. Filosofía de pasillo, episodio de la caverna a las aulas, entendiendo la política pública educativa. Filosofía de pasillo, episodio de la caverna a las aulas, entendiendo la política pública educativa. Filosofía de pasillo, filosofía de pasillo, de la caverna a las aulas, entendiendo la política pública educativa. Filosofía de pasillo, filosofía de pasillo, filosofía de pasillo, filosofía, 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 filosofía. Filosofía de pasillo. Episodio de la caverna a las aulas, entendiendo la política pública educativa. Quien les habla, Nelly Constanza Rodríguez Falla. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Filosofía de Pasillo, el espacio donde bajamos las grandes ideas de los libros a nuestra vida cotidiana. Hoy tenemos un tema que nos toca a todos, la educación. Pero no vamos a hablar de tareas o exámenes, vamos a ir más profundo. Nos vamos a preguntar, ¿qué es realmente una política pública educativa y por qué debería importarnos? Para responderlo, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Conectaremos el pensamiento político del mismísimo Platón con los planteamientos modernos del politólogo Javier Wilson. Así que, prepárate un café, ponte cómodo y empecemos. Para entender de dónde viene la idea de que el Estado deba meter las manos en la educación, tenemos que viajar a la Atenas clásica. Platón no veía la educación como un simple trampolín para tener éxito individual o ganar dinero, algo que sí hacían los sofistas de su época con su visión utilitarista. Para Platón, la educación o paideia era una herramienta estrictamente político-moral. En su obra cumbre, La República, nos deja claro que el Estado ideal se fundamenta por completo en la justicia y que en un Estado justo es imposible sin hombres justos. ¿Y cómo se logran ciudadanos justos? Exacto, mediante la educación. Platón
Nos lo explica bellamente a través de su famoso mito de la caverna. Nos dice que los seres humanos vivimos inicialmente en la ignorancia, viendo solo sombras de la realidad. El proceso educativo es ese camino duro, empinado y difícil que nos saca de la caverna hacia la luz de la verdad y el bien. Pero aquí viene lo verdaderamente político. El que logra salir y ver el sol tiene la obligación moral de regresar a la caverna para guiar, educar y gobernar a los demás. Por eso, el filósofo en su modelo ideal es el gobernante supremo, el fruto más exquisito de un sistema educativo diseñado y controlado exclusivamente por el Estado. Como señala el doctor Benito Sáenz Díaz en su análisis sobre el autor, el Estado platónico es, antes que nada, una institución educativa. Para Platón, la educación no es una opción, es la política pública por excelencia para garantizar que la razón guíe los destinos de la comunidad. Ahora demos un salto de más de 2000 años. Dejemos la Grecia antigua y vengamos al siglo XXI con Javier Wilson. Si Platón nos dio el porqué moral e idealista de la educación estatal, Wilson nos aterriza el cómo en el mundo práctico e institucional a través de su lectura. ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? Hoy en día no somos gobernados por reyes filósofos, pero sí por gobiernos que deben resolver problemas colectivos. Wilson, 2010, nos explica que las políticas públicas son un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que el Estado adopta de manera intencional para solucionar un problema que la sociedad ha identificado como prioritario. Entonces, si unimos ambos mundos, ¿cómo pretendemos hoy una política pública educativa? Pues bien, la entendemos como la respuesta institucional y democrática a la necesidad social de formar a los ciudadanos, garantizar el acceso al conocimiento y construir equidad. No es un simple programa de entrega de útiles escolares o la construcción de un colegio aislado. Es una estrategia integral a largo plazo. Es el Estado asumiendo, tal como quería Platón, la responsabilidad de diseñar el camino para que las personas salgan de sus propias cavernas de desigualdad o falta de oportunidades. Cuando el gobierno diseña una reforma escolar, define el currículo nacional o financia la educación superior. Está aplicando el principio de las políticas públicas que menciona Wilson 2010. Usar los recursos públicos y la autoridad del Estado para transformar una realidad social. La gran diferencia con el esquema platónico es que Platón proponía un modelo rígido, determinista y jerárquico, donde un grupo selecto decidía el rol de cada quien. En cambio, la política pública educativa moderna, en una clave democrática actual, busca romper barreras para que cualquier ciudadano, sin importar su origen, tenga derecho a alcanzar su máxima potencial.
En conclusión, amigos, hablar de política pública educativa es hablar del puente entre el ideal de justicia social y la acción gubernamental concreta. Platón nos enseñó que la política nunca debe separarse de lo moral y que educar es el fin supremo de vivir en comunidad. Wilson, por su parte, nos da las herramientas técnicas para entender que esos ideales se traducen en presupuestos, decretos, participación ciudadana y evaluación de resultados. La próxima vez que escuches sobre una nueva ley de educación en las noticias, recuerda, no son solo papeles, es el Estado decidiendo qué tipo de sociedad e individuos queremos esculpir para el futuro. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Filosofía de Pasillo. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, déjanos tus comentarios y compártelo con ese amigo al que también le encanta cuestionar al mundo. Nos escuchamos en el próximo Pasillo Filosófico. Chao, chaito.